Dios les bendiga. Qué gusto de poder saludarles, hermanos y hermanas. Sean bendecidos, sean cada uno de ustedes bendecidos de parte de nuestro Señor Jesucristo y que la gracia y su poder a través del Espíritu Santo pueda hablar a sus vidas y como lo ha hecho a mi vida en esta tarde. Así que con la ayuda del Señor, por supuesto, vamos a orar para que Él pueda hablar en esta tarde a sus vidas. Señor, gracias. En tu nombre, Jesús, gracias. Muchas gracias por la oportunidad de poder escuchar tu voz, tu palabra en esta tarde ya, Señor mío. Gracias porque, Señor, sabemos que será de edificación, de consolación y de exhortación a nuestras vidas, Señor mío, para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros, tan necesitados de ti, Señor mío, y de tu palabra. Señor, habla nuestras vidas, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Y de manera personal te ruego que, Señor, mi vida sea solo el instrumento en tus manos, para que tú te puedas glorificar. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Muchas gracias. A ti sea gloria, honra y alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Vamos a continuar con el estudio del libro de Filipenses. Un pequeño recuerdo de lo que hemos estudiado hasta ahora. Estamos estudiando esta carta que es denominada la carta del gozo, ¿cierto? Escrita por Pablo. Y la idea es poder entender por qué Pablo expresa tanto gozo en esta carta. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? No olvidemos que Pablo escribe esta carta desde la cárcel, desde Roma. Estaba en la cárcel y escribe esta carta. O sea, algo extraordinario, algo sobrenatural tiene que haber ha estado pasando en su vida para poder transmitir tanto gozo estando en una cárcel. Y eso es lo que queremos entender, queremos aprender. Y por supuesto, para nosotros, para poder nosotros experimentar este gozo tan grande que sentía Pablo por la presencia del Señor y que podía transmitirla para los hermanos, en este caso, para los hermanos de la iglesia de Filipo. Y hemos visto algunas cositas, algunas situaciones que hacen que Pablo experimente este gozo tan grande. Primero, lo vimos que él experimentó lo que significa la gracia de Dios sobre su vida. Por eso había tanto gozo en su vida, tanto gozo en su corazón, porque Pablo entendía la gracia que había estado sobre su vida de parte del Señor, que lo acercó al Señor. Una gracia que lo acercó al Señor, ya que estábamos enemistados, separados, esclavos del enemigo, y esta gracia nos acercó nuevamente al Señor. La gracia que se consumó en el momento de que Jesucristo dio su vida en esa cruz. Y además trajo beneficios para cada uno de nosotros. Nos volvió a acercar, nos volvió a ser amigos, nos trata ahora como hijos y nosotros podemos decirle Padre. Y una cantidad de beneficios enormes. Y además es gratis. Todo eso Pablo lograba entenderlo y por eso es que Pablo sentía tanto gozo en su vida. Y así también tiene que ser en nosotros. Nosotros también tenemos que experimentar esto. Dar gracias al Señor porque esa gracia se acercó a usted, se acercó a mí. No todos tienen esta tremenda bendición. Afuera hay tanta perdición, tanta gente sin Dios. Nosotros hemos sido afortunados. Por eso, por eso tiene que haber gozo en nosotros. Por eso Pablo transmitía este gozo. Y además, y lo vimos en la prédica pasada, Pablo sentía gozo porque veía que la iglesia de Filipo perseveraba. Pero sentía aún más gozo porque Pablo entendía que la fuente de la perseverancia venía del Señor. Por eso que leíamos el texto, el verso 6 que decía, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por eso Pablo les transmitía este gozo, les decía, les decía, Él comenzó una obra, Él la va a terminar. Por eso había tanto gozo, porque sabía que
el que había comenzado la obra no era él, no eran los demás, era el Señor el que había comenzado una obra y él la iba a terminar. Por eso es que Pablo tenía tanto gozo. Dos puntos importantes: por la gracia del Señor y por la misericordia del Señor, de saber de que Él comenzó una obra y la va a terminar. Él estaba convencido de eso y quería convencer a la iglesia de Filipenses y también a nosotros, que estemos convencidos de que así es. Si Él comenzó algo, Él lo termina. Y ahora vamos a ver otro punto importante de por qué Pablo tenía tanto gozo. Verso 7 del capítulo 1 de Filipenses. Dice así el verso 7: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Tanto era el gozo de Pablo, hermano, y sus sentimientos por la iglesia, es que les dice: ustedes son participantes conmigo. Ustedes son colaboradores conmigo. Pablo llama a la iglesia de Filipenses, la iglesia de Filipo, como sus socios, como sus partners, como sus participantes, como que la iglesia había estado con él en los momentos de sus prisiones, en sus momentos de sus defensas, en sus momentos de que él estaba predicando la palabra del Señor. Los llama sus colaboradores, sus participantes, sus socios, sus partners, como que toda la iglesia había estado junto con él en todo. Y cuando en realidad no había sido así, Pablo, él había estado solo, quizás con uno más, pero él entendía la colaboración que había tenido de la iglesia de Filipenses. No olvidemos, y lo estudiamos cuando hicimos la introducción de Filipenses, que la iglesia lo sostenía. La iglesia sostenía su ministerio, lo apoyaba económicamente y lo apoyaba, y aún estando en cárcel, en la dificultad de la aflicción, seguía apoyando a Pablo en su ministerio. Y por eso que les llamaba sus participantes con él, colaboradores, socios, amigos, partners, juntos con él en este trabajo del Evangelio del Señor. Y además de llamarles sus partners, sus socios, Pablo le expresa también su afecto. Y se lo expresa de una manera que de verdad llama la atención. Llama la atención. El verso 8 dice: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. La palabra que Pablo usa es entrañable. Y uno, si se empieza a lograr entender qué significa esta palabra, si uno lo asocia, uno dice entrañable. Y uno viene, y este viene del derivado entrañas, entrañable, entrañas. Y si uno va al diccionario y busca la palabra entrañas, uno encuentra órganos, tripas, vísceras. Y uno dice: pero entonces, ¿cómo es esto? ¿Qué significa esto? Ahora, no dice esto, no lo dice así, porque a lo mejor no sería muy lindo, no sería muy bonito, muy bien escrito. Por eso que dice con el entrañable amor de Jesucristo. Y la palabra entrañable significa cercano, íntimo, profundo. Entonces, si logramos asociar todo esto, podemos entender que lo que Pablo está diciendo es que los amo de lo más íntimo, de lo más profundo, de lo más cercano de mi corazón. Los amo con el entrañable amor de Jesucristo. Pablo le quiere decir: los amo desde lo más profundo de mi ser. Y es interesante porque pone a Dios como testigo, para que no se piense que está exagerando o que está mintiendo con lo que dice. Pablo expresa que lo que está diciendo con lo que realmente siente. Porque dice el verso 8, porque Dios me es testigo. O sea, no está mintiendo, ni tampoco está exagerando.
Porque pone al Señor de testigo. ¿Qué cosa? De cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto, hermano, es una enseñanza que nos deja. ¿Y sabe por qué? Porque tenemos un problema muy grande nosotros. Y es que somos muy escasos, somos lentos, somos perezosos para amar. Nos cuesta amar. Somos como que necesitamos muchas cosas para poder amar a alguien. Como que tienen que pasar muchas cosas para poder amar realmente a alguien. Y eso es algo que nos cuesta. Y además nos cuesta expresar el afecto, el amor y la gratitud para con Dios por los hermanos. Pero Pablo expresa claramente, y esto es algo muy importante también, Pablo expresa muy claramente que no es su amor, sino que la fuente de su amor es Cristo. Por eso dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Hay otra versión que dice, con el tierno amor que me infunde Cristo. La palabra infunde significa que me inspira, que me comunica. Con el tierno amor que me inspira Cristo. Pablo entendía también de que ese amor tan íntimo que sentía no provenía de él, sino que provenía del Señor. Pablo deja claro que ese amor tan íntimo proviene de Jesucristo. Dios nos enseña en estos versículos, hermanos, varios puntos importantes en estos dos versículos que leímos. Primero, la humildad. La humildad del apóstol Pablo, aún sabiendo y reconociendo, y quizás podríamos decir muchas cosas de él. Tremendo apóstol del Señor, predicador del Evangelio. No le importaba lo que pasaba, lo que tuviera que vivir con tal de transmitir el Evangelio. Escribió 13 cartas, 13 libros que están en la Biblia. Son una persona importantísima dentro del Evangelio del Señor. Pero su humildad era tan grande que a él no le importaba eso. Y llamaba a la iglesia de Filipenses sus socios, sus partners. Lograba transmitirle a la iglesia que todo lo que él hacía era posible porque el Señor se lo permitía, pero también porque tenía a ustedes, la iglesia, que les colaboraba, que estaban ahí, aún en los momentos difíciles, aún en los momentos de dificultad. Pablo expresa una humildad increíble, una humildad tremenda que debería estar en nosotros. Ninguno de nosotros es más que el otro. Y ninguno de nosotros es menos que el otro. Somos todos útiles y necesarios para la gloria del Señor, para la obra del Señor. Y no solamente eso, Pablo nos enseña su humildad, sino que también nos enseña que Pablo ama la gloria del Señor. Pablo podría haber dicho en la carta, ustedes saben cómo los amo. Ustedes saben cómo los amo, no tengo por qué decirle. O podría haber dicho, los amo profundamente. Pero Pablo entendía de que no era para la gloria de él, era para la gloria del Señor. Por eso dice, los amo con el entrañable amor de Jesucristo. Libro de Juan, el capítulo 3, el verso 30 dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Pablo tenía muy claro de que la gloria es del Señor y que él no quería ni deseaba que lo buscaban ni que lo miraran a él, sino que él entendía que el que tenía que ser mirado y al que tenían que buscar era el Señor. Por eso es que siempre se encarga de glorificar al Señor, porque él amaba la gloria del Señor y él tenía que pasar desapercibido, porque el que tiene que llevarse la gloria siempre es el Señor. Quizás con esto lo van a entender los que entienden un poco del fútbol.
Esto es como, y la otra vez lo escuchaba un ejemplo y lo encontré bien bueno, es como en el fútbol, cuando hay un partido de fútbol, la gente quiere ver a su equipo, independiente de qué equipo sea. La gente que va al estadio, la gente que está en sus casas, quiere ver un partido de fútbol jugando su equipo, quiere ver a su equipo jugar. Pero hay una persona, hay una persona ahí que hace de árbitro, que hace de arbitrar el partido para que sea limpio y sea justo. Pero la idea es que, y lo escuchaba esto, uno cómo puede saber cuando un árbitro es bueno, cuando pasa desapercibido, cuando nadie se da cuenta, cuando el árbitro no trata de llamar la atención, ni de hacer figura, ni de ser la persona que se siente la importante de eso, porque la gente no paga por ir a verlo a él, la gente paga por ir a ver a su equipo y la gente quiere ver a su equipo. Por eso en un partido de fútbol, ¿cuándo uno puede decir que el árbitro fue bueno? Cuando no se notó. En, en la iglesia del Señor el cristiano es igual. ¿Cómo uno puede reconocer a un buen cristiano? Cuando él pasa desapercibido y cuando el único glorificado es el Señor. Que el Señor nos ayude, amén. Que el Señor nos ayude a seguir estos ejemplos que nos ha entregado el Señor a través del apóstol Pablo. Otra enseñanza que Pablo nos da es que él amaba a sus hermanos y lo recargo porque él decía, y pongo a Dios de testigo, que los amaba sinceramente. Y uno puede pensar y uno puede decir, sí, pero es que Pablo los amaba porque lo habían ayudado, porque lo habían ayudado. Entonces cuando alguien, uno lo ayuda, uno es más fácil como amar. Pero la Biblia dice que Pablo los amaba a todos. Mire, si vamos al libro de Tesalonicenses, el libro de Primera de Tesalonicenses, el capítulo 2, los versos 7 y 8, Pablo expresa su amor a la iglesia en Tesalónica. El verso 7 de Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Mire cómo expresa su amor Pablo a la iglesia de Tesalónica. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, Pablo diciéndole a la iglesia, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque vais llegados a hacernos muy queridos. Mire cómo expresa su amor Pablo a la iglesia de Tesalónica, que incluso estaba dispuesto a dar su vida. Qué hermoso el amor que Pablo. Y uno puede decir, sí, pero es que es más difícil amar a aquellos que obran mal, porque que andan ahí raros, no, que están fallando a cada rato y no, es más complicado porque uno se da cuenta. Mire cómo Pablo amaba a la iglesia de Gálatas. Como les dice a Gálatas, no olvidemos que Dios les habla duro a través de Pablo a la iglesia de Gálatas. No olvidemos que ahí están los frutos de la carne y los frutos del espíritu. Él les empieza a decir, ustedes están en los frutos de la carne. Y les empieza a hablar muy duro, pero mire cómo les expresa Pablo su amor. En el capítulo 4 de Gálatas, el verso 17, dice, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaos de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Me equivoqué, es el 19. Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Mire qué hermoso. Su amor les dice, hijitos míos, como, como sufrir dolores de parto. Dice, está dispuesto a eso para que Cristo sea formado en los Gálatas. Pablo expresando su amor a una iglesia difícil, una iglesia desordenada. Mire, otra iglesia complicada, la iglesia de Corintios, que habían divisiones, que habían pensamientos, que unos pensaban aquí, que otros pensaban acá, que otros creían que era así, que era acá. Hoy la iglesia es complicada.
Y me puede decir, no, pero esto no lo ama. Mire cómo se expresa Pablo a la iglesia de Corintios. El libro de Primera de Corintios, el capítulo 4, el verso 14 dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos amados. Así le dice Pablo a esta iglesia complicada, iglesia rebelde, iglesia difícil, como hijos amados. Entonces, Pablo es un hombre que no solamente amaba a la iglesia de Filipenses, sino que amaba a toda la iglesia. Y este tiene que ser el sentir de nosotros como cristianos. No por una cosa o no por otra. No porque lo amo porque me ha ayudado en momentos difíciles. Lo amo porque en realidad ha sido derecho, no ha fallado nunca. Pablo no hacía diferencias. Pablo no hacía diferencias para amar. Y esto, hermanos, tiene que hacernos sentir desafiados, con una sensación de decir, en realidad soy perezoso en esto, soy lento, soy débil en amar, porque condiciono mucho el amor. Y la pregunta que viene a nosotros, ¿por qué Pablo amaba tanto a los hermanos que podía expresarlo tan grandemente al decir los amo con el entrañable amor de Jesucristo? Ya explicamos lo que era entrañable, desde lo más íntimo, los amo desde lo más profundo de mi corazón. ¿Qué hacía que Pablo tuviera ese amor tan íntimo con la iglesia? 3 puntos importantes. 1, y quizás usted ya lo sabe, porque es un mandato, ¿cierto? La Biblia dice, amad a vuestro prójimo, amad a tus hermanos. Un mandato nuevo os doy, que se amen los unos con los otros. Pablo amaba a la iglesia porque Dios lo había ordenado, Dios lo había establecido como un mandato, una orden, hay que hacerlo. Pero no solamente eso, hermano. Pablo amaba tanto a los hermanos porque Pablo comprendía cómo Dios lo amaba a él. Y él decía, quiero amar a mis hermanos como un reflejo de ese amor que he recibido de parte del Señor por mí. ¿Cómo es el reflejo que usted ha recibido? ¿Cómo Dios lo ha amado a usted? ¿Cuál es el reflejo de ese amor? Dios lo ha amado incondicionalmente. Dios lo ha visto fallar, lo ha visto equivocarse, lo ha visto pecar y sigue amándolo. Y Pablo dice, si Dios me ama así, yo tengo que amar de la misma forma, el mismo reflejo de ese amor que Dios ha tenido hacia mí, yo lo tengo que tener hacia mi hermano. Pablo ama a la iglesia de Filipenses porque Dios lo amó y lo ama a él. Y tercero, hermano, Pablo ama a la iglesia de Filipenses porque Pablo quiere amar lo que Dios ama. Lo que pasa es que Pablo entiende que él no puede ser indiferente a lo que Dios ama. Pablo entiende que él no puede mostrar indiferencia hacia lo que él ama. Por eso es que Pablo ama así, tan entrañablemente, tan de lo más profundo. Y esto debe ser también en nosotros. Debe estar esto en nosotros también. Debemos amar porque Dios nos manda que amemos. Debemos amar porque Dios nos amó. Y nosotros tenemos que reflejar ese amor para con mis hermanos, para con la iglesia. Y también tenemos que amar porque no podemos ser indiferentes a lo que Dios ama. Yo no puedo odiar, no puedo no mirar a una persona, no puedo tener amor hacia alguien que Dios ama. Es decir, es como que
Dios, sí, es cierto, Dios te ama, pero yo no te amo. O sea, no podemos. Pablo lo entendía claramente y es por eso que hay más gozo en él, porque se suma una cosa más. Ha entendido cuál es el amor de Cristo y ha logrado expresarlo, ya ha logrado comunicarlo, ya ha logrado entenderlo, ha logrado vivirlo, ya ha podido expresarlo libremente, diciendo aún, me es testigo Dios de cómo los amo. Una lección más para aprender de estos versículos. Busca amar en la dificultad. El amor entre Pablo y los filipenses se fortaleció justamente en la dificultad. Porque la iglesia de Filipenses no se hizo indiferente ante la situación que estaba viviendo Pablo. Pablo estaba en la cárcel. Y ellos dijeron, no podemos ser indiferentes a esto, tenemos que ayudarlo. A lo mejor no podemos ir y sacarlo de ahí, pero sí, ayudémonos. Ayudémonos económicamente. No podemos ser indiferentes a esto. Y eso hizo lazos. Por ende, si el amor crece en los momentos difíciles, debemos estar presentes con nuestros hermanos en los momentos difíciles, en los momentos de aflicción, en los momentos de dificultad. Gracias al Señor, porque en nuestra iglesia existe ese amor que llega en los momentos de necesidad, que llega en los momentos donde quizás no hay que comer, que llega en los momentos donde no hay cómo pagar una cuenta, que llega en los momentos en donde quizás uno necesita una palabra de aliento, una palabra del Señor, que llega en los momentos cuando uno está difícil, está llorando, hay un momento de oración. Y es que a veces no se nota tanto porque todas estas cosas uno las hace en silencio porque hemos entendido que la gloria del Señor. Nosotros no tenemos que estar expresando yo fui para allá, yo ayudé a este, no, calladitos. ¿Por qué? Porque la gloria del Señor no es para nosotros. Hemos entendido que la gloria es del Señor. Y esto crea lazos muy profundos. Porque cuando tú amas a alguien así, el amor de Cristo está en ti. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Esta clase de amor, hermano, nos cuesta. Como decía, somos lentos, somos perezosos para esto. Tenemos dificultades para amar así. Ponemos muchas trabas, muchas condiciones para poder amar. Y el amor del Señor es sin condición para nosotros. Dios nos ayude, ¿cierto?, a ser más ágil, más diligentes con esto. Y entender que esto, de amar de esta manera, produce gozo en la vida del cristiano. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Y que podamos entender esto. Pablo dice, porque Dios me es testigo. A veces uno viene y le dice a alguien, no, si yo no paso mucho, pero lo amo en el amor del Señor. ¿Cómo eso? ¿Entienden lo que dice? Lo amo en el amor del Señor. Lo amo en el amor del Señor. ¿Cuál es el amor del Señor? El amor del Señor es un amor incondicional. Ese es el amor del Señor. Por eso nos amamos así en realidad. Por eso es que Pablo podía decir con suma tranquilidad, pongo a Dios de testigo que es así. De que realmente los amo con el entrañable amor de Jesucristo.
Y cada vez que nos cueste amar a alguien, porque sé que no es fácil, pero cada vez que nos cueste amar a alguien, recuerde estos 3 puntos que Pablo nos enseñó en esto. Recuerde amarle, porque Dios dice que tenemos que amar. Cuando le cueste amar a alguien, recuerde amar como Dios lo ama a usted. Recuerde y piense y diga, tengo que amarlo porque Dios me ama aún siendo así. Y tercero, recuerde amar, aunque le cueste, ámelo porque Dios también lo ama y usted no puede ser indiferente a lo que Dios ama. El entrañable amor de Jesucristo, que se demostró hace ya más de 2000 años en esa cruz del Calvario. En ese amor podemos encontrar restauración, en ese amor podemos confiar, en ese amor podemos descansar, podemos encontrar perdón, podemos encontrar fuerzas para poder amar. Ese es el amor del Redentor, ese es el amor entrañable de Cristo que Pablo sentía por sus hermanos. Un amor íntimo, profundo y sin condición. Pablo expresa su amor y lo voy a leer en el libro de Efesios, en el capítulo 3, del verso 17. Efesios 3, verso 17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ahí está todo, hermano, en el amor está todo. Por eso, ¿quieres conocer la plenitud de Dios? ¿Quieres conocer la plenitud de Dios por completo? Está en el amor. Por eso Pablo en Corintios dice, podéis hacer esto, podéis hacer esto otro, pero si no tienes amor, de nada sirve. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria y la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén y amén. ¿Por qué Pablo tenía tanto gozo? ¿Por qué Pablo siente tanto gozo? Porque ama a sus hermanos con el entrañable amor de Jesucristo. Vamos a orar. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Señor, reconocemos que somos faltos en esto, somos lentos, somos perezosos. Señor, ponemos muchos límites, muchas condiciones, cuando tú no pusiste ninguna para amarnos a nosotros. Pablo logró entender esto y se lo expresa con completa libertad y completa seguridad, poniéndote a ti como testigo, Señor, de que realmente los amaba desde lo más íntimo, desde lo más profundo de su ser. Pero entendía que la base de ese amor era Cristo. Por eso Pablo expresa tanto gozo. Señor, por eso es que a nosotros nos cuesta sentir gozo, porque no amamos. Señor, ayúdanos. Señor, que esta carta que estamos estudiando no quede, Señor, como una revelación linda, Señor, sino que podamos vivir con tanto gozo como Pablo lo hacía.
más allá de las dificultades, de las circunstancias, de las instancias que le tocaba vivir. Señor, ayúdanos a vivir con gozo, tanto gozo, y que este motivo de su gozo comience también a ser trabajado en nuestras vidas. El amor por nuestros hermanos, hasta el momento que podamos expresar libremente y podamos poner realmente a Dios como testigo de que los amamos en el amor del Señor y que nuestro amor es desde lo más profundo, porque en ningún caso el verdadero amor proviene de nosotros. El verdadero amor siempre, siempre va a provenir de Cristo, porque en Él está el mayor acto de amor que podría haber existido en la humanidad y que nunca más va a existir, al dar su vida por su iglesia. Él es la fuente de nuestro amor. Ayúdanos a que así sea, Señor. Y que al momento de amar podemos entender, primero, que tú nos mandas a amar. Que podamos comprender cómo nos amas, Señor. Cuánto amor sobre nosotros, siendo aún infieles. Tú sigues amándonos. Y que podamos entender que no podemos ser indiferentes a lo que tú amas, Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias. A ti sea gloria, honra y alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos, que tengan una linda tarde, una bendecida semana, cada uno de ustedes junto a su familia, y que esto sea una enseñanza que nos ayude a crecer, hermano, y que nos ayude a vivir como Pablo vivía, con tanto gozo, y que el Señor nos ayude a ser diligentes en el amor, como Él nos amó. Bendiciones a cada uno de ustedes.